Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Mi nombre es Victoria. Todo comenzó con algo tan cotidiano que jamás imaginé que pudiera tener importancia. En aquel tiempo, mis días transcurrían entre el cansancio del trabajo en la lonchería del centro y las prisas por volver a casa para ver a mi hija. Monterrey siempre me pareció una ciudad ruidosa y viva, pero en esas semanas, la rutina se había vuelto un peso que apenas lograba cargar. Vivíamos en un pequeño departamento cerca de la calle Padre Mier, no muy lejos de la Plaza Zaragoza. Desde nuestra ventana se veía la cúpula de la catedral, y por las tardes, el sonido de las campanas se mezclaba con el tráfico y el murmullo de la gente que pasaba. Dejaba a Luna, mi hija de 6 años, al cuidado de doña Lourdes, la vecina del piso de abajo. Era una mujer buena, de esas que todavía ponen velas frente a los retratos de sus difuntos y venden tamales los domingos frente a la iglesia. Doña Lourdes solía llevar a Luna a la plaza para que jugara un rato. Decía que el aire libre le hacía bien, que los niños necesitaban sol y risas. Me tranquilizaba saber que la cuidaba alguien de confianza, y aunque me dolía no poder estar con mi hija tanto como quisiera, aceptaba que así era la vida. Al principio todo parecía normal. Luna regresaba contenta, con las mejillas enrojecidas por el calor y las manos llenas de polvo del arenero. Pero con el paso de los días, empecé a notar algo distinto. Volvía demasiado silenciosa, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Cuando le preguntaba qué había hecho, respondía cosas que no entendía del todo. Mencionaba juegos con nombres raros. Decía que había aprendido la cuerda del aire o las sombras que giran. Pensé que eran inventos suyos, simples fantasías. Un día, doña Lourdes me comentó que la niña solía jugar sola, que en medio de otros niños corría riendo, pero sin tocar a nadie. Le pareció curioso, porque hablaba y hacía gestos como si hubiera alguien más a su lado. Cuando le preguntó con quién jugaba, Luna respondió que con otros niños, aunque aclaró que no les gustan los adultos. Aquella frase me dejó una sensación extraña, pero traté de no darle importancia. Las imaginaciones de los niños, pensé, pueden ser tan vívidas que parecen reales. Sin embargo, algo en la forma en que lo dijo me quedó dando vueltas. Una tarde salí un poco antes del trabajo y pasé por la Plaza Zaragoza para verlas. El sol caía detrás de los árboles y el aire olía a pan dulce de los puestos cercanos. Doña Lourdes estaba sentada en un banco, con su bolsa de mandado sobre las rodillas. Desde donde estaba, vi a Luna corriendo sola en el parque, riendo mientras extendía las manos al vacío, como si alguien invisible le ofreciera algo. El columpio chirriaba sin que hubiera viento. Los demás niños jugaban más lejos, sin prestarle atención. Por un instante tuve la impresión de que el tiempo se detenía alrededor de mi hija, como si lo que la rodeaba no perteneciera del todo a este mundo. Me quedé observando desde lejos, con una inquietud que no supe explicar. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Esa noche, mientras Luna dormía, pensé en lo rápido que crecen los hijos y en lo poco que los padres llegan a conocerlos. Traté de convencerme de que solo era mi cansancio, que la mente se llena de sombras cuando el cuerpo está agotado. Pero al cerrar los ojos, seguí escuchando, muy dentro de mí, las risas que había oído en la plaza. No eran risas comunes, tenían algo hueco, distante, como si vinieran de un lugar donde el tiempo no pasara. Y sin saberlo, esa fue la primera señal de todo lo que vendría después. Las noches en Monterrey siempre me habían parecido tranquilas. Desde mi ventana podía ver las luces del centro reflejándose en los vidrios de los edificios antiguos, y el murmullo lejano de los autos me ayudaba a dormir. Pero todo empezó a cambiar una semana después de aquella tarde en la plaza. Una madrugada, desperté con una sensación extraña,
como si algo se moviera en el silencio del departamento. Tardé unos segundos en entender qué me había hecho abrir los ojos. Eran risas infantiles, suaves y entrecortadas, que provenían del cuarto de Luna. Pensé que tal vez estaba soñando, pero el sonido seguía ahí, tan real como el ruido del refrigerador. Me levanté despacio, cuidando no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, y el aire se sentía más frío de lo habitual. Cuando empujé la puerta de su habitación, el corazón me dio un vuelco. Los juguetes de Luna estaban alineados en un círculo perfecto sobre el piso, cada muñeca y peluche colocados con una precisión que la niña jamás habría tenido sola. Ella dormía profundamente en la cama, con el rostro sereno, y por un momento dudé de lo que veía. Me agaché para recoger un osito, pero al tocarlo sentí que el suelo estaba más helado en el centro del círculo, como si de ahí emanara un frío distinto, húmedo. No había corrientes de aire, y sin embargo una sensación de vacío recorría el cuarto. Cerré la puerta sin hacer ruido y volví a la cama, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. A la mañana siguiente, Luna despertó con ojeras y un semblante cansado. Le preparé chocolate caliente antes de llevarla con doña Lourdes. En el camino noté que hablaba en voz baja, como si respondiera a alguien que no estaba allí. Doña Lourdes me comentó más tarde que la niña pasaba largos ratos platicando sola, mirando hacia el aire, y que a veces se enojaba, otras reía. Esa noche traté de descansar, pero el sueño me eludía. Me quedé escuchando los sonidos del edificio, los pasos de los vecinos, el ladrido lejano de un perro, el crujido de las tuberías. Todo normal, hasta que otra vez volví a oír las risas. Esta vez eran más claras, más cercanas. No eran las risas de Luna. Eran varias voces, finas, rápidas, con un tono que no podría describir del todo. No parecían felices, sino burlonas, como si se escondieran detrás de las paredes. Fui al cuarto corriendo. La puerta estaba entreabierta, y la luz del pasillo iluminó una escena que me hizo temblar. Los juguetes de Luna formaban otro círculo, más grande que el anterior, y esta vez había pequeñas huellas de pies descalzos marcadas sobre el polvo del suelo. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Luna dormía de nuevo, profundamente, ajena a todo. Me quedé observándola largo rato, con el estómago apretado por una mezcla de miedo y tristeza. No quise despertarla. No habría sabido qué decirle. Pasaron los días y las noches se volvieron más inquietantes. A veces, mientras lavaba los trastes, escuchaba el sonido de las piezas de plástico moviéndose en su habitación, como si alguien las ordenara. Cuando entraba, el cuarto estaba vacío, pero los juguetes seguían formando figuras cada vez más precisas. Comencé a dormir con la puerta del cuarto entreabierta, con la esperanza de entender qué pasaba. Pero solo conseguí aumentar mi miedo. En una de esas madrugadas, juraría haber visto una sombra pequeña cruzar el pasillo, ligera, casi transparente. Me dije a mí misma que era el cansancio, que las horas de trabajo me estaban pasando factura. Sin embargo, algo dentro de mí ya sabía que lo que estaba ocurriendo no era producto del sueño ni del agotamiento. Era otra cosa. Algo que se había quedado con nosotras desde la plaza. Cada noche, las risas parecían acercarse un poco más. Y aunque no lo entendía del todo, sentía que las risas no eran simples juegos. Eran una llamada. El cansancio empezó a notarse en todo. En el trabajo, mis compañeras decían que me veía pálida, distraída, que parecía enferma. Pero lo que me estaba consumiendo no era el cuerpo, era la mente. Dormía mal, comía poco y pasaba el día con una sensación constante de angustia. Las noches se habían vuelto insoportables. Las risas, los pasos, los juguetes moviéndose solos. Cada amanecer me encontraba más cerca del límite. Una mañana, mientras ayudaba a Luna a vestirse para ir con doña Lourdes, noté algo que me heló por completo. En su brazo, justo debajo del codo, había 3 arañazos largos, delgados,
como hechos por uñas pequeñas. Le pregunté qué le había pasado y respondió con la misma calma con la que se habla de un juego. Dijo que ellos se enojan cuando quiero irme. No supe cómo reaccionar. Me quedé mirándola, intentando leer en su mirada alguna señal de miedo, pero no la había. Parecía resignada, como si lo que decía fuera parte de algo cotidiano. Sentí un nudo en el estómago. La llevé con doña Lourdes y, antes de irme al trabajo, le pedí que la vigilara de cerca, que no la dejara sola ni un segundo. Cuando regresé por la tarde, doña Lourdes me esperaba en la puerta. Tenía una expresión preocupada. Me contó que Luna había pasado buena parte del día jugando sola, de nuevo en un rincón, moviendo las manos en el aire, como si estuviera siguiendo instrucciones que nadie más podía ver. Decía palabras que no entendía, una especie de canto repetitivo, y en un momento, su voz cambió de tono, volviéndose más grave, más lenta. Me temblaban las manos mientras escuchaba el relato. Doña Lourdes me aconsejó llevarla a la iglesia, que tal vez necesitaba una bendición. No supe qué responder. Todo sonaba exagerado, pero dentro de mí algo empezaba a romperse. Esa noche, al bañarla, noté que no solo tenía los arañazos en el brazo, sino también en la espalda. Eran finos, superficiales, pero se veían recientes. Luna no se quejaba de dolor, al contrario, parecía orgullosa de ellos, como si fueran una prueba de algo importante. Me dijo que ya no necesitaba ir a la plaza para jugar, que ellos podían venir cuando quisieran. Tuve que apartar la mirada para no llorar. El agua tibia caía sobre sus hombros, y yo pensaba en lo que había traído de ese lugar. Había escuchado historias sobre cosas que se quedaban pegadas a las personas, sombras o espíritus que seguían a los vivos, pero nunca creí en eso. Hasta entonces, en los días siguientes, los arañazos aparecieron más veces, en distintos lugares del cuerpo. Luna se veía cada vez más cansada. A veces se quedaba mirando un punto fijo en la pared durante varios minutos, sonriendo. Cuando le preguntaba qué veía, respondía que ellos estaban esperando. Empecé a rezar en silencio antes de dormir, aunque hacía años que no lo hacía. Encendía una vela y la dejaba junto a su cama, buscando consuelo en algo que ya no comprendía. Pero ni siquiera la luz parecía ayudar. Cada madrugada las risas regresaban, y con ellas una sensación sofocante de presencia, de ser observada desde los rincones más oscuros. Una vez, al acercarme a su cuarto, la encontré despierta, sentada en el suelo, dentro de un círculo formado por sus muñecas. Tenía los ojos abiertos, pero su expresión era vacía. El aire era espeso, difícil de respirar. Le hablé, pero no reaccionó. Cuando me atreví a tocarla, parpadeó lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Esa fue la primera noche en que realmente sentí miedo por mi hija. No miedo de lo desconocido, sino de la posibilidad de perderla en algo que no podía ver ni entender. Algo que, de alguna forma, ya se había metido en nuestra casa, y quizá también dentro de ella. Supe entonces que debía hacer algo, que no podía permitir que volviera a ese lugar, a la plaza. Pero también comprendí que tal vez ya era demasiado tarde. A partir de aquella noche, tomé la decisión de no permitir que Luna volviera a la Plaza Zaragoza. Me prometí que haría todo lo posible por mantenerla lejos de ese lugar. Dejé de trabajar algunos turnos en la lonchería para pasar más tiempo con ella, aunque eso significara ganar menos. Quería vigilarla, observar si su comportamiento cambiaba, si las risas que se colaban en la casa cesaban. Durante un par de días pareció que las cosas mejoraban. Luna dormía tranquila y no hablaba con nadie invisible. Los juguetes permanecían quietos en su estante. Por fin, el silencio volvió a nuestro hogar. Pero no duró mucho. Una madrugada desperté sobresaltada por un sonido húmedo, un roce suave, como si algo se arrastrara sobre el piso. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El ruido venía del cuarto de Luna. Tomé valor y encendí la lámpara del pasillo. Al acercarme,
El aire se volvió helado, tan frío que podía ver mi propio aliento. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi me paralizó. Alrededor de la cama de mi hija había decenas de pequeñas huellas, marcadas con un polvo fino, grisáceo, como ceniza. Eran huellas de pies descalzos, de niños. Las seguí con la mirada. Entraban desde la ventana y rodeaban la cama en círculos, una y otra vez. Luna dormía profundamente, con una expresión que no sabría describir. No era paz ni inocencia, era algo más oscuro, una serenidad extraña, como si supiera que aquello estaba ocurriendo y no le temiera. Me arrodillé para borrarlas, desesperada, pero al tocar el polvo sentí un calor repentino, como si el suelo quemara. Me aparté, asustada. Las marcas se desvanecieron poco a poco, como si nunca hubieran estado ahí. Pasé el resto de la noche sentada junto a su cama, rezando en silencio. Cuando amaneció, el primer rayo de sol entró por la ventana, y por un instante creí que todo había sido un sueño. Me convencí de que el cansancio me hacía imaginar cosas, de que la mente, cuando no duerme, inventa horrores. Pero mi tranquilidad se rompió en cuanto Luna abrió los ojos. Me miró con una sonrisa leve, casi inocente, y sus palabras me helaron el alma. Dijo que ellos ya sabían dónde vivíamos. No hubo más risas esa mañana, ni juguetes moviéndose solos. Solo un silencio profundo, pesado, que llenaba cada rincón del departamento. Doña Lourdes vino a buscarnos más tarde y al verme tan pálida, me preguntó si todo estaba bien. No supe qué responderle. Me limité a decir que Luna no volvería a la plaza, que prefería tenerla en casa. Ella asintió, pero su mirada me hizo sentir que no me creía del todo. Con el paso de los días, traté de retomar la rutina. Pero cada vez que apagaba las luces por la noche, sentía algo moverse en la oscuridad. No eran pasos fuertes ni golpes, sino esa misma risa infantil, lejana y hueca, que parecía provenir de los muros. A veces juraría que veía pequeñas sombras cruzar el pasillo, rápidas, fugaces, demasiado bajas para ser de una persona. Luna, por su parte, parecía tranquila, pero su mirada ya no era la misma. Había algo en ella que no podía explicar, una especie de complicidad muda, como si llevara un secreto que no pensaba compartir. Cuando pasábamos frente a la ventana, se quedaba mirando hacia afuera, hacia la calle, con esa expresión distante, como si escuchara algo que yo no podía oír. Comencé a evitar la Plaza Zaragoza. Cada vez que el autobús pasaba cerca, desviaba la vista. No soportaba ver los columpios ni las bancas vacías, ni escuchar el eco de los niños jugando. Todo eso me recordaba que había algo invisible ahí, algo que se había llevado una parte de mi hija. A veces pienso que exagero, que la mente se inventa fantasmas para justificar lo que no puede entender. Pero luego escucho esas risas, suaves, diminutas, filtrándose por las rendijas de las paredes, y recuerdo las huellas alrededor de la cama, los arañazos en la piel de Luna, los círculos de juguetes perfectos. Hay noches en que todavía las oigo, justo antes de que el sueño me venza. Y aunque intento ignorarlas, sé que ellos siguen aquí, esperando. Ya no necesito mirar a la plaza para saberlo. Ellos encontraron el camino y saben dónde vivimos. Soy Arturo. Cuando llegué a Monterrey, todo me parecía demasiado grande. El ruido de los camiones, el calor que no se iba ni de noche, y ese aire seco que se metía hasta en los pulmones. Había conseguido trabajo como secretario en un despacho jurídico en el centro, y por las noches estudiaba contabilidad en la UANL. Mis días se habían vuelto una rutina sencilla. Levantarme temprano, tomar el camión, trabajar, estudiar y regresar a casa con la mente agotada. Buscaba ahorrar lo más posible, así que necesitaba un lugar barato donde vivir, aunque no fuera bonito. Un anuncio en internet me llevó a un edificio viejo en San Jerónimo, con paredes descascaradas y balcones oxidados. El dueño me recibió sin mucho interés.
Parecía sorprendido de que alguien quisiera rentar ese departamento tan rápido. El precio era ridículamente bajo para la zona, y aunque el piso tenía manchas, los focos titilaban y el baño olía a humedad, firmé el contrato sin pensarlo. Me sentí afortunado, como si hubiera encontrado una pequeña trampa contra la ciudad cara que me rodeaba. Los primeros días transcurrieron sin novedad. El vecindario era tranquilo, con perros que ladraban al caer la tarde y un panadero que pasaba tocando su claxon a medianoche. Por las noches, el sonido distante de los coches en la avenida me ayudaba a dormir. Todo cambió a mediados de la primera semana, cuando el silencio del cuarto se llenó con un olor dulce, tan intenso que me despertó. Era un aroma a almendras tostadas, suave al principio, luego más fuerte, como si alguien estuviera horneando un pastel en la habitación contigua. Me levanté, busqué de dónde venía, abrí la ventana, pero no había nada. Pensé que tal vez algún vecino cocinaba tarde, aunque el olor no se parecía a nada que conociera. Tenía una dulzura artificial, casi enfermiza, de esas que marean cuando uno respira demasiado. A la noche siguiente, ocurrió lo mismo. Esta vez, el olor apareció justo después de apagar la luz. Venía del rincón junto a la cama, donde la pintura de la pared estaba cuarteada. Era tan fuerte que me ardió la garganta. No quise imaginar cosas, así que traté de dormir cubriéndome la cara con la sábana. A la mañana siguiente, el aire estaba limpio otra vez, sin rastro de nada. Durante el día todo parecía normal, pero al caer la noche el aroma regresaba, puntual como si tuviera reloj. Anoté en mi cuaderno que quizá había una fuga de gas con olor extraño o algo podrido dentro de las paredes. Sin embargo, el aroma era demasiado dulce, demasiado específico. Almendras. Esa palabra se repetía en mi cabeza cada vez que intentaba describirlo. Poco a poco, el sueño comenzó a escaparse. Me despertaba sudando, con dolor de cabeza y una sensación de ardor en la boca del estómago. Había noches en que juraba escuchar algo moverse en la cocina, como el tintineo de un vaso. Pero lo más inquietante era el momento justo antes de dormir, cuando el olor se volvía tan espeso que podía sentirlo entrar en mí, impregnando la ropa, la piel, los pensamientos. Quise convencerme de que todo era producto del cansancio, del estrés de la mudanza, de las largas horas en el camión y las clases. Pero algo dentro de mí sabía que ese olor no era normal. Había algo en él que no pertenecía al mundo de los vivos. Comencé a dejar las luces encendidas y a dormir con la ventana abierta, aunque el ruido de los autos y el calor me mantuvieran despierto. A veces pensaba que si lograba ignorarlo, todo desaparecería. Pero mientras más intentaba hacerlo, más parecía que el olor dulce se acercaba a mí, como si me rodeara cada noche, esperando el momento exacto para entrar en mis sueños. Con el paso de los días, mi cuerpo comenzó a resentirse. Me costaba concentrarme en el trabajo. Cometía errores al archivar documentos y más de una vez me quedé dormido frente al escritorio. Mis compañeros decían que tenía cara de enfermo, que debería descansar, pero ¿cómo explicar que lo que me estaba agotando era el aire mismo de mi departamento? Cada noche era igual. El olor a almendras aparecía sin previo aviso, primero suave, luego tan denso que parecía llenar mis pulmones. Me dolía la cabeza y sentía como si la habitación se cerrara sobre mí. Intenté encender velas aromáticas, poner incienso, hasta rociar perfume en las cortinas, pero nada servía. El aroma dulce siempre volvía, más fuerte, más invasivo. Una madrugada escuché algo en la cocina, no un ruido cualquiera, sino el choque seco de vidrio quebrándose. Me levanté despacio, todavía medio dormido, y al encender la luz encontré 2 vasos rotos dentro de la tarja. No recordaba haberlos dejado ahí. Las piezas estaban acomodadas con una precisión inquietante, como si alguien los hubiera roto con cuidado, no por accidente. Me quedé mirando largo rato, intentando buscar una explicación lógica, pero no la encontré. A la mañana siguiente, decidí preguntar a los vecinos si también habían notado olores raros o sonidos durante la noche.
La mayoría me respondió con evasivas, pero una señora del departamento contiguo, una mujer mayor, de voz ronca y mirada curiosa, pareció interesarse demasiado. Dijo que hacía años una mujer había muerto en mi apartamento, y lo contó con ese tono de quien disfruta revivir tragedias ajenas. Según ella, la historia era conocida en el edificio. La mujer que vivía allí había sido amante de un hombre casado, y la esposa, al descubrir la traición, le preparó una tarta de almendras, su postre favorito. Nadie sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. El veneno actuó rápido. Dijeron que la encontraron en la cocina, con espuma blanca en la boca y la mirada perdida. No quise seguir escuchando. La señora me miró con una sonrisa apagada, como si disfrutara ver mi incomodidad, y terminó diciendo que desde entonces nadie duraba mucho en ese departamento. Agradecí la charla y subí sin decir nada, pero el estómago me dolía. No por hambre, sino por un malestar distinto, una ansiedad que no sabía nombrar. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en lo que me había contado. Me repetía que no debía creer en chismes, que todo edificio viejo guarda historias inventadas para pasar el tiempo. Pero el pensamiento de una mujer envenenada justo en la cocina donde yo preparaba mi cena no me dejó tranquilo. Encendí la luz y fui hasta la cocina. Todo estaba en orden, aunque sentí que el aire era más pesado que de costumbre. Al pasar junto a la mesa, noté algo que me hizo detenerme. Un plato vacío, limpio, colocado con cuidado en el centro, como si alguien hubiera comido allí hace poco. No recordaba haberlo usado. El olor a almendras volvió en ese instante, más fuerte que nunca. No provenía de la ventana ni del refrigerador, sino del aire mismo, como si brotara de las paredes. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y tristeza imposible de describir. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme, escuchando el leve zumbido del refrigerador y el eco de mi propia respiración. Desde esa noche, algo cambió. Ya no era solo el olor. A veces encontraba los utensilios fuera de lugar, los cubiertos sobre la mesa, las llaves del gas abiertas. Otras veces, creía ver una sombra moverse al fondo del pasillo, apenas un reflejo, pero suficiente para helarme la sangre. Comencé a dudar de mí mismo. Pensé que tal vez el cansancio y la sugestión me estaban jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo en ese apartamento que no quería que yo estuviera allí. Y cada vez que el olor a almendras llenaba el aire, sentía que esa presencia se acercaba un poco más. No recuerdo exactamente qué día comenzó a dolerme la garganta, pero sí recuerdo la sensación. Era como si hubiera tragado algo áspero, una quemadura que subía y bajaba cada vez que intentaba respirar. Al principio pensé que era una gripa o alergia, pero el malestar aumentaba justo cuando el olor a almendras regresaba. Esa semana apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se movía cerca de la cama, un roce suave, un susurro seco, un crujido que no provenía de ningún mueble. Una madrugada desperté con la garganta ardiendo y la lengua entumecida, como si hubiera probado veneno. El aire estaba espeso, saturado de ese perfume dulce y repulsivo que ya me era imposible confundir. Me levanté tambaleándome, con el corazón golpeando el pecho. Todo el departamento parecía más oscuro de lo habitual, aunque las luces seguían encendidas. Había una humedad en el aire, un calor pegajoso que hacía difícil respirar. Caminé hacia la cocina porque el olor venía de allí, más concentrado, casi tangible. Al llegar, la vi. Estaba de pie junto al fregadero, de espaldas, inmóvil. Su cabello era largo, oscuro, y caía en mechones mojados que parecían pegados al cuello. Vestía una bata blanca, manchada en el borde inferior. El primer pensamiento que tuve fue que alguien había entrado al departamento, pero cuando di un paso más, sentí que el tiempo se detuvo. La mujer giró la cabeza lentamente, y pude ver su rostro. La piel era pálida, casi translúcida,
como si no le corriera sangre por las venas. Tenía los labios entreabiertos, y de su boca caían restos de una espuma blanca que manchaba su mentón. Su mirada era vacía, sin brillo, pero cargada de algo que me heló por dentro. Un rencor mudo, antiguo, imposible de medir. No grité, no podía. Mi cuerpo entero se congeló. La garganta me ardía, la lengua me sabía amarga, y sentí un sabor metálico subiendo desde el estómago. La mujer me observó por unos segundos que parecieron eternos. Luego bajó la vista hacia el fregadero. Vi entonces lo que había frente a ella. Un plato con restos de una tarta de almendras. Era idéntica a la que describió mi vecina en su historia. La mujer levantó una cuchara con lentitud y la llevó a la boca, dejando caer parte del contenido por la barbilla. Después, sin moverse, pareció sonreír apenas. La habitación se llenó de un olor tan fuerte que me mareé. Sentí náuseas y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Cerré los ojos, deseando despertar, convencido de que era una alucinación provocada por el cansancio o la falta de sueño. Pero cuando los abrí, la cocina estaba vacía. El plato seguía allí, pero limpio, como recién lavado. Esa fue la primera vez que la vi con claridad, y también la última noche que dormí en ese apartamento. Pasé las horas siguientes sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta, sin atreverme a entrar otra vez a la cocina. Amaneció sin que me diera cuenta. El sol se filtró entre las cortinas rotas y por primera vez en semanas no había olor a almendras. Pensé que quizá todo había terminado, pero dentro de mí algo sabía que no era así. Esa mirada, la forma en que el aire se volvía denso a su alrededor, me dejó claro que no se trataba solo de una historia vieja o de mi imaginación agotada. Había algo que se había quedado conmigo, algo que no se iba a desvanecer solo con empacar mis cosas y salir por la puerta. Cuando entregué las llaves al dueño, apenas me miró. No preguntó por qué me iba. Era como si ya lo supiera. Salí del edificio con la garganta aún ardiendo y la certeza de que, aunque dejara ese lugar atrás, el olor dulce no se quedaría encerrado entre esas paredes. Después de dejar aquel departamento en San Jerónimo, juré que no volvería a hablar del tema. Mis amigos me ayudaron a mudarme a otro lugar, en la colonia Mitras, mucho más pequeño pero limpio, sin ese aire pesado que se pegaba a la piel. Quise creer que todo había quedado atrás, que lo que había pasado era solo una mezcla de cansancio, miedo y sugestión. Durante los primeros días, todo parecía normal. El silencio de la nueva casa era un alivio, y por primera vez en semanas pude dormir más de 4 horas seguidas. Cocinaba cosas simples, arroz, huevo, café instantáneo, tratando de recuperar una rutina. Pero bastó una tarde para entender que no me había librado de nada. Mientras calentaba agua en la estufa, un olor leve comenzó a mezclarse con el vapor. Era apenas un toque dulce, familiar, imposible de confundir. Almendras. Solté la cuchara y me quedé quieto, observando el aire subir del cazo. Revisé los ingredientes, abrí las ventanas, hasta revisé el gas. No había nada fuera de lugar, pero el aroma seguía ahí, suave, insistente, como un suspiro que se colaba entre las paredes. Desde entonces, todo lo que cocinaba adquiría ese mismo perfume. El café, la sopa, incluso el pan tostado. Todo tenía ese toque dulzón, casi empalagoso, que me revolvía el estómago. Mis compañeros de trabajo bromeaban diciendo que olía bien, que parecía que vivía horneando postres, pero para mí era una tortura. Cada bocanada de aire me devolvía a esa cocina, al plato vacío, a la mirada muerta de aquella mujer. Con el paso de los días, empecé a notar otras cosas, pequeños reflejos en superficies donde no debería haber nada. A veces, al abrir el refrigerador, creía ver una figura detrás de mí, quieta, borrosa, apenas un destello. Otras veces, al cerrar la tapa del microondas, el reflejo mostraba algo más que mi cara. Una silueta femenina parada justo detrás,
observando en silencio. Cuando me giraba, no había nadie. Intenté ignorarlo. Me dije que era la luz, el cansancio, o simplemente un residuo del miedo que aún cargaba. Pero el cuerpo no miente. Sentía un escalofrío constante al estar en la cocina, un temblor en las manos cada vez que prendía la estufa. Una noche, al regresar del trabajo, encontré la puerta entreabierta. No había señales de forzamiento ni nada robado, pero el aire estaba impregnado de ese olor dulce, más fuerte que nunca. Caminé despacio hasta la cocina y vi el microondas con la luz encendida. El reflejo en su superficie mostraba claramente algo detrás de mí. No quise mirar, pero lo hice. No había nada, solo silencio y el olor, cada vez más intenso. Esa noche vomité. Sentía la garganta arder igual que aquella vez. El sabor amargo se mezclaba con el perfume de las almendras, y mientras me enjuagaba la boca, juraría haber sentido un aliento frío sobre mi nuca. No fue un viento, ni una corriente de aire. Fue una presencia, cercana, consciente. Desde entonces, aprendí a convivir con ella. No hay día en que el olor no aparezca, incluso cuando no cocino. A veces despierto y siento que el aire está espeso, dulce, como si alguien acabara de hornear una tarta invisible. Y en ciertos momentos, cuando la noche está muy callada y me acerco al microondas para calentar algo, todavía la veo ahí, de pie, detrás de mí, su mirada fija en mi reflejo, la espuma blanca en la boca, y ese gesto casi imperceptible de quien espera que pruebe un pedazo de su postre favorito. No pude correr. Lo único que logré hacer fue cerrar los ojos y rezar en silencio. Cuando los abrí de nuevo, ella ya había desaparecido, pero el olor seguía ahí. Tomé mis cosas y me fui a un hotel. He cambiado de casa 3 veces desde entonces, pero nada cambia. El olor me sigue, a veces más leve, a veces tan fuerte que me despierta en la madrugada. Ya no tengo miedo, solo resignación, porque hay cosas que no se quedan donde mueren. Algunas te eligen, te respiran, te marcan, y cada vez que el aire huele a almendras dulces, sé que ella está cerca, esperando. A veces pienso que los lugares guardan más de lo que nuestros ojos pueden ver. Me llamo Sandra y soy enfermera. Esa idea empezó a rondarme una madrugada cualquiera, después de uno de mis turnos en el hospital universitario. Era casi las 3 de la mañana y, como siempre, manejaba por Gonzalitos rumbo a mi departamento en San Jerónimo. El aire estaba frío, el cielo completamente despejado y las calles vacías, con ese silencio denso que solo Monterrey tiene a esas horas. Encendí la radio bajito, más por costumbre que por gusto, y traté de mantenerme despierta. Conducir después de tantas horas de trabajo se había vuelto parte de mi rutina. El cansancio, el olor a desinfectante en las manos, el uniforme arrugado y el deseo urgente de una ducha caliente. Al subir el viaducto, algo me llamó la atención a la derecha. Una mujer de pie junto a la barda, encorvada, con el rostro cubierto por el cabello. Parecía llorar. Al principio pensé que tal vez había tenido un accidente o que estaba en peligro. Frené unos metros más adelante, encendí las intermitentes y bajé del carro. El viento soplaba fuerte, tan helado que me hizo tiritar. Caminé despacio, llamándola con la voz temblorosa, preguntándole si necesitaba ayuda. Pero el eco fue lo único que me respondió. Cuando llegué al punto donde la había visto, no había nadie. Solo el sonido del tráfico lejano y el zumbido constante del alumbrado público. Miré a ambos lados del viaducto y no encontré rastro alguno de esa mujer. Ni una sombra, ni un paso, ni siquiera la marca de un zapato en el polvo. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo el miedo me subía por el cuerpo, un frío diferente, que no venía del aire sino de dentro. Volví al auto casi corriendo. Cerré las puertas y puse el seguro sin pensarlo. En el retrovisor, por un instante, creí ver una figura blanca que se movía con el viento, pero cuando parpadeé ya no estaba.
Esa noche me costó dormir. Quise convencerme de que mis ojos me habían engañado, que era el cansancio o el reflejo de alguna luz. Al día siguiente se lo conté a Miguel mientras desayunábamos. Sonrió y me dijo que debía descansar más, que el turno nocturno me estaba afectando. Lo dejé pasar, aunque en el fondo algo me decía que no había sido una ilusión. A partir de entonces, cada vez que pasaba por el viaducto Gonzalitos, sentía un peso en el pecho, una ansiedad que no sabía explicar. Bajaba el volumen del radio, miraba de reojo la barda y aceleraba sin razón. Había algo en ese tramo, algo invisible, pero presente, como una mirada que me seguía incluso cuando ya había cruzado el puente. Con el paso de los días traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, pero fue inútil. Algo se quedó conmigo desde aquella madrugada. Comencé a despertar sobresaltada, empapada en sudor, recordando el mismo sueño una y otra vez. La mujer del viaducto, de pie bajo la lluvia, repitiendo con voz quebrada que nadie la había ayudado. Su rostro cambiaba en cada sueño, pero sus ojos eran siempre los mismos, llenos de una tristeza insoportable. Al principio pensé que era simple sugestión. Las noches en el hospital suelen ser duras, y a veces uno se lleva el dolor ajeno a casa. Pero las cosas se volvieron más extrañas. En varias ocasiones, al despertar, mis pijamas o el uniforme de trabajo estaban húmedos, como si los hubiera dejado bajo una tormenta. Lo curioso es que en esas noches no había llovido. Miguel revisó el techo, las ventanas, los grifos, buscando una explicación lógica, pero todo estaba seco. Yo trataba de actuar con normalidad, aunque por dentro sentía que algo se estaba descomponiendo en mi cabeza. En el trabajo me costaba concentrarme. Las luces del hospital me parecían más frías, los pasillos más largos. En la cafetería, mientras tomaba café con las compañeras, me quedaba callada, escuchando sin oír, imaginando que la voz de aquella mujer podía surgir entre las conversaciones. A veces, mientras manejaba hacia casa, me llegaba un olor a tierra mojada, fuerte, como cuando cae el primer aguacero de verano. No importaba si el cielo estaba despejado. Abría la ventana para asegurarme, pero el olor seguía allí, metiéndoseme en el pecho. En una de esas noches, mientras el semáforo estaba en rojo, sentí que alguien se sentaba en el asiento trasero. No escuché la puerta, solo el leve crujido del tapizado. Cuando giré, no había nadie. Miguel comenzó a preocuparse. Decía que hablaba dormida, que a veces repetía frases sin sentido. Una madrugada me despertó porque estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia Gonzalitos, como si esperara algo. No recordaba haberme levantado. Cada día que pasaba, la sensación de humedad y frío se volvía más intensa. Mi cuerpo lo resentía. Perdí el apetito. Empecé a temblar incluso bajo las cobijas. Intenté rezar, pero las palabras se me enredaban en la boca. Lo peor era esa culpa que me oprimía el pecho, una voz interior que me decía que aquella mujer solo había querido ayuda, y yo la había dejado sola. Desde entonces, ya no podía distinguir si los sueños eran sueños o recuerdos. Todo comenzó a mezclarse en una bruma constante. Y aunque me decía que debía ser fuerte, que todo pasaría, algo dentro de mí sabía que aquella historia apenas comenzaba. Una madrugada de lluvia, Miguel insistió en pasar por mí al hospital. Decía que no quería que manejara sola, que me veía agotada y distraída. Le agradecí en silencio mientras subía al coche. Sentía los ojos pesados y la cabeza llena de ese ruido sordo que deja el insomnio. La ciudad estaba casi vacía. Las luces de los postes se reflejaban en el pavimento mojado y el limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico. Mientras subíamos por el viaducto Gonzalitos, todo se sintió más lento, como si el aire pesara. Miré por la ventana y el agua de la lluvia se deslizaba como hilos de vidrio. Miguel iba concentrado en la carretera hasta que, de pronto, lo vi tensarse. Sus manos se aferraron al volante, el rostro se le puso blanco. No dijo nada, pero su mirada en el espejo retrovisor me heló la sangre.
Sentí la necesidad de voltear, y al hacerlo, percibí una sombra difusa en el asiento trasero. No tenía forma clara, pero su presencia era real, densa, como si absorbiera el aire dentro del auto. El frío me atravesó de golpe. Era un frío distinto, no el del clima ni del aire acondicionado, sino uno que parecía salir desde el centro del cuerpo. Empecé a temblar, incapaz de moverme o hablar. Miguel detuvo el coche en la orilla y encendió la luz interior. El asiento estaba vacío. Aún así, el aire seguía gélido, tan pesado que costaba respirar. Sentí que debía llorar, pero no pude. Solo me quedé quieta, con la piel erizada y el corazón desbocado. Desde aquella noche, algo en mí cambió. Dejé de dormir bien. El apetito desapareció y los días comenzaron a confundirse con las noches. El espejo del baño empañado mostraba un rostro que ya no reconocía, pálido, ojeroso, como si la vida se escapara poco a poco. Miguel intentaba animarme, preparaba té, me cubría con mantas, pero yo seguía tiritando. Decía que el frío no venía de fuera, que lo llevaba dentro. Empecé a ver a la mujer en todas partes, en los reflejos de las ventanas del hospital, en el brillo del celular, incluso en la superficie del café que bebía a mitad de turno. No era una visión completa, apenas un fragmento, una silueta blanca, un mechón de cabello oscuro, una lágrima. A veces escuchaba su voz entremezclada con los ruidos del hospital, repitiendo la misma frase, que nadie la había ayudado. Miguel, desesperado, buscó a un sacerdote. Un hombre mayor vino a bendecir el apartamento y roció agua bendita por todas partes. Me dijo que debía llevar un rosario en el coche, que la fe era el único escudo que tenía. Durante unos días, el ambiente se sintió más liviano, como si esa presencia se hubiera alejado. Quise creerlo, pero en el fondo sabía que no se había ido. Una semana después, cuando terminaba el turno, sentí una necesidad inexplicable de volver sola a casa. Miguel me había ofrecido recogerme, pero le dije que no. Le aseguré que me sentía mejor, aunque dentro de mí algo murmuraba lo contrario. Esa voz, que ya no sabía si era mía o suya, me decía que debía enfrentar el miedo, volver al viaducto, mirar de frente a lo que había dejado esperando aquella noche. Y así lo hice, sin saber que ese camino me llevaría al punto exacto donde todo había empezado y donde algo más estaba a punto de terminar. Esa última noche todavía la recuerdo con una claridad dolorosa. Había llovido todo el día y la ciudad estaba envuelta en ese silencio que queda después de las tormentas. Salí del hospital con el uniforme húmedo y las manos frías. Miguel insistió por mensaje en que lo esperara, pero no quise. Sentía una especie de impulso, una fuerza que no era del todo mía, empujándome a conducir sola por Gonzalitos. El camino estaba casi vacío. Las luces naranjas de los postes se reflejaban en los charcos, y el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado se mezclaba con el golpeteo de la lluvia que comenzaba otra vez. Todo parecía normal hasta que me aproximé al viaducto. La radio, que solía acompañarme con música baja, se llenó de estática. Giré el dial, pero el ruido solo empeoró. Entonces la vi, de pie, justo en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. La mujer, con el cabello pegado al rostro y el vestido empapado, mirándome directamente. Sentí un vacío en el pecho, un miedo tan profundo que no tuve tiempo de reaccionar. Lo siguiente que recuerdo es la luz de un coche que venía en dirección contraria y el sonido del metal retorciéndose. Después, oscuridad. Desperté en el hospital, con el olor familiar del desinfectante y el pitido constante de las máquinas. Miguel estaba a mi lado, con los ojos hinchados de no dormir. Me contó que había tenido un accidente en el viaducto, que los bomberos me sacaron del coche inconsciente y que, milagrosamente, solo tenía algunas fracturas. Dijo que cuando llegó al lugar, los paramédicos hablaban de algo extraño. Varios testigos aseguraban haber visto a una mujer vestida de blanco parada junto al auto, llorando bajo la lluvia.
Durante mi recuperación, cada vez que cerraba los ojos, la veía, no como antes, sino diferente, más cerca, casi tocándome. Me miraba con una expresión que ya no era de enojo ni de dolor, sino de resignación, y detrás de ella, como un reflejo torcido, creí ver mi propio rostro. Cuando por fin pude volver a caminar, le pedí a Miguel que evitáramos esa ruta. Desde entonces, nunca más he pasado por Gonzalitos. Tomamos caminos más largos, sin importar el tráfico ni el tiempo. A veces, cuando suena la lluvia contra las ventanas, todavía siento el olor a tierra mojada y el frío que me acompañó aquella noche. Con el tiempo, intenté volver a la normalidad. Regresé al trabajo, reanudé mis turnos, pero la gente empezó a contar cosas. Algunos compañeros decían que habían escuchado de taxistas y choferes nocturnos que hablaban de 2 mujeres llorando sobre el viaducto después de cada tormenta. Una de ellas vestida de blanco, la otra con uniforme de enfermera. No sé si creerlo o no. Lo único que sé es que, cada vez que alguien menciona Gonzalitos, siento que algo dentro de mí se estremece, como si una parte de mí siguiera allá, bajo la lluvia, esperando, exactamente en el mismo lugar donde todo comenzó. Hola, soy Carolina. Aquel día amaneció nublado, con ese cielo gris que cubre Monterrey antes de que empiece a llover. Yo tenía que ir al Panteón del Roble para un trabajo de la universidad, un proyecto sobre arquitectura funeraria que me estaba quitando el sueño. Mi tío Jorge trabajaba ahí desde hacía años, y pensé que sería una buena oportunidad para observar de cerca los mausoleos antiguos y, de paso, visitarlo. El camino hasta el cementerio me resultaba familiar, pero algo en el ambiente se sentía distinto. Tal vez era el aire húmedo, o ese silencio pesado que uno nota antes de entrar a un lugar donde el tiempo parece detenerse. En la entrada, junto al portón de hierro, vi un carrito de madera cubierto por un toldo roto. Detrás, un hombre mayor, delgado, con la piel tostada por el sol y un sombrero de palma gastado, acomodaba ramos de flores dentro de cubetas con agua turbia. Me llamó la atención que las flores parecían marchitas, algunas casi negras en las puntas, como si hubieran pasado días bajo el sol. Aún así, el hombre me ofreció un pequeño ramo de rosas blancas y crisantemos. No sé por qué lo compré. Quizá por costumbre, quizá por esa mezcla de respeto y superstición que todos sentimos al pisar un cementerio. Me agradeció con una sonrisa cansada, y sus ojos, hundidos pero brillantes, se quedaron fijos en mí un segundo más de lo necesario. Dentro, el olor a tierra mojada y a flores podridas me acompañó mientras buscaba a mi tío. Lo encontré cerca del osario, con su uniforme gris y una pala al hombro. Me saludó sorprendido de verme un sábado tan temprano y me preguntó si el proyecto valía tanto esfuerzo. Le dije que sí, que necesitaba fotografías y notas sobre las estructuras más antiguas. Caminamos entre tumbas cubiertas de líquenes y nombres borrados por el tiempo. Todo parecía detenido en una calma extraña, como si las piedras observaran. Cuando terminé de tomar las fotos, regresé al portón. El vendedor seguía ahí, en la misma posición, mirando hacia dentro del cementerio como si esperara a alguien. Tenía las manos quietas sobre el mostrador, y el viento levantaba el polvo alrededor de sus zapatos. Por alguna razón, me pareció que su presencia no encajaba del todo con el resto del lugar, como si no perteneciera al momento presente. Antes de salir, él levantó el sombrero en un gesto de despedida. No dijo nada. Solo me observó mientras me alejaba. Esa noche, al revisar las fotografías en mi computadora, noté algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, una tomada entre 2 criptas del siglo XIX, se distinguía claramente una figura al fondo, el florista, con su mismo sombrero, su misma postura, mirando directo hacia la cámara. El problema era que esa toma la había hecho mucho después de haber pasado por la entrada, en una zona donde él jamás podría haber estado.
Pensé que tal vez era un reflejo, una coincidencia con algún trabajador. Pero cuanto más miraba la foto, más convencida estaba de que aquel hombre no era parte de este mundo. Una semana después, regresé al Panteón del Roble para completar las fotos que me faltaban. El sol caía con fuerza esa mañana y el aire estaba seco, casi polvoriento. Mientras caminaba hacia la entrada, esperaba ver de nuevo al florista, su carrito de madera y ese toldo viejo que se movía con el viento. Pero el portón estaba vacío. Pregunté al guardia si el señor de las flores se había cambiado de lugar. Me miró confundido, como si no entendiera de quién hablaba. Describí al hombre, su ropa, el carrito con las cubetas, pero negó con la cabeza. Me dijo que desde hacía años nadie vendía flores ahí, que los únicos vendedores estaban del otro lado de la avenida, frente al Panteón Viejo. Busqué a mi tío Jorge, con la esperanza de que él me aclarara el malentendido, pero su respuesta fue la misma. Nadie había visto a ningún florista en la entrada del Roble desde hacía décadas. Intenté no darle importancia. Pensé que tal vez me había confundido de portón o que se trataba de algún vendedor temporal. Pero al llegar al tumba de mi abuela, algo me hizo olvidar todas las explicaciones lógicas. Las flores que había dejado la semana anterior estaban podridas, cubiertas por una sustancia negra y espesa. El olor era insoportable, una mezcla de humedad y descomposición. Sentí el estómago revolverse y tuve que apartar la vista. Compré un ramo nuevo en una floristería cercana y lo coloqué en el jarrón de piedra, después de limpiar lo que quedaba del anterior. Pero en cuestión de minutos, las nuevas flores empezaron a marchitarse ante mis ojos. Las hojas se doblaron, los pétalos se cerraron como si algo les robara la vida desde dentro. Me quedé inmóvil, observando cómo el color desaparecía hasta volverse gris. El corazón me latía con fuerza. Toqué una de las flores y noté que estaba tibia, como si emanara un calor extraño. La solté enseguida y di un paso atrás. Mi tío se acercó al notar mi expresión. Me preguntó si me sentía bien. Solo atiné a decir que las flores se estaban muriendo. Él miró el ramo con seriedad y murmuró algo que preferí no entender del todo, algo sobre los lugares que no aceptan ser recordados. Durante el camino de regreso a casa, el olor a flores podridas parecía seguirme. En el autobús, sentí que alguien me observaba, pero cuando giré la cabeza, solo vi mi reflejo en la ventana. Esa noche soñé con el florista. Lo vi arrodillado frente a una fosa abierta, enterrando ramos enteros de flores secas, una tras otra, mientras murmuraba palabras que apenas podía distinguir. La única frase clara, repetida con una voz ronca, fue: «Ellas vuelven a mí». Desperté empapada en sudor, con la sensación de que aún olía a tierra húmeda. Al encender la lámpara, noté 3 pequeñas moscas revoloteando cerca del techo. No entendí de dónde habían salido. Las aplasté con una hoja de papel y volví a mirar la mesa donde había dejado mis apuntes. Sobre el cuaderno, el ramo seco que había llevado a casa días antes parecía aún más oscuro. Y aunque estaba completamente muerto, me pareció percibir un tenue perfume de flores frescas, como si en algún lugar cercano alguien acabara de abrir un ataúd lleno de pétalos. Durante los días siguientes, las moscas se multiplicaron sin razón. Cerraba las ventanas, limpiaba todo con cloro, pero seguían apareciendo, siempre cerca de donde había flores. Incluso las artificiales parecían atraerlas. Una tarde, decidí volver al Panteón del Roble, convencida de que solo enfrentando aquel lugar podría entender lo que pasaba. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tormenta. Caminé directo hacia el portón donde había visto al florista por primera vez. El carrito ya no estaba. Solo quedaban marcas de ruedas en el polvo. Avancé hasta una zona vieja, de lápidas gastadas y cruces torcidas. Allí, una losa llamó mi atención. Estaba cubierta de flores marchitas, amontonadas como si alguien las hubiera traído recientemente. Me agaché para leer el nombre grabado en la piedra. El corazón me dio un vuelco. Era el del florista. La fecha de su muerte,
1964. Retrocedí sin poder respirar. En ese momento, el viento levantó las flores secas, que giraron a mi alrededor como si una mano invisible las reclamara. Sentí un zumbido en los oídos, y la misma voz del sueño, rasposa, lejana, susurró dentro de mi cabeza. Ellas vuelven a mí. Corrí hasta la salida sin mirar atrás. Desde ese día, algo cambió. Las flores nuevas que toco se marchitan en segundos. En casa, mis plantas murieron una tras otra, sin causa aparente. A veces, cuando paso frente a una florería, me parece ver el reflejo del florista entre los ramos, observándome con esa sonrisa cansada. Nunca volví a soñar con el vendedor, y las moscas también desaparecieron. Esa es la parte buena. Pero renuncié a tener cualquier planta en casa o a tocar un jardín. No he vuelto al cementerio, pero cada vez que un pétalo se oscurece en mis manos, sé que él no se ha ido del todo, porque de algún modo, las flores siguen volviendo a él. Me llamo Tenorio. Desde que tengo memoria, la cantina Santa Rosa ha sido parte de mi vida. Mi padre la abrió en los años 40, cuando Monterrey todavía olía a tierra húmeda después de las lluvias, y los hombres llegaban con sombrero en mano buscando tequila y compañía. Crecí entre los vasos de vidrio grueso, el sonido de las rancheras y las risas de los clientes. Cuando él murió, el negocio pasó a mis manos, y aunque me juré mantenerlo igual, con los años el edificio comenzó a pedir atención. El techo goteaba, las paredes se descascaraban, y el sótano, ese espacio que mi padre siempre me prohibió abrir, se había convertido en un misterio que pesaba cada vez más. Decía que abajo el aire era demasiado viejo, que nada bueno salía de remover lo que estaba en reposo. Pero las filtraciones llegaron hasta el piso, y no tuve más opción que bajar y ver con mis propios ojos lo que tanto había evitado. Un lunes temprano, con la ciudad apenas despertando y el olor del café en la calle, llamé a Manuel, un albañil de confianza que vivía a 2 cuadras. Entre los dos empujamos la puerta del sótano. Tenía un candado oxidado, tan viejo que parecía parte del marco. Cuando la bisagra cedió, un aire espeso, húmedo y frío, nos golpeó el rostro. Adentro, la oscuridad era casi sólida. Encendí una linterna y lo primero que vi fueron las paredes cubiertas de polvo, pero no tardé en notar algo que me heló la sangre. Arañazos. No eran pocos ni superficiales. Eran surcos, marcas profundas, hechas con uñas o con algo igual de frágil. Bajaban en líneas irregulares desde la altura de un cuerpo humano hasta el suelo. Al acercarme, noté que algunas marcas estaban acompañadas de pequeñas hendiduras, como si las manos hubieran buscado apoyo desesperado. Manuel soltó una risa nerviosa y dijo que seguramente eran travesuras de gente que se escondió allí en otros tiempos. Yo quise creerle, pero mientras limpiábamos, encontramos fragmentos de vidrio, pedazos de tela amarillenta, y en un rincón, un crucifijo partido. La madera estaba negra por la humedad, pero las puntas metálicas seguían reluciendo. El ambiente era pesado, sofocante. Cada respiración se sentía más corta. No era solo el polvo, era algo más denso, algo que parecía pegársele a la piel. Manuel, que siempre había sido valiente, me dijo que prefería no seguir bajando. Le pagué el día y se fue sin mirar atrás. Me quedé solo, iluminando las paredes con la linterna. Había una puerta de madera en el fondo, trancada por dentro. Intenté moverla, pero apenas crujió. Escuché entonces un sonido leve, como si algo raspara del otro lado. El eco se apagó rápido, pero bastó para que me recorriera un escalofrío. Salí de allí sintiendo el corazón en la garganta. Esa noche, me costó dormir. En la oscuridad del cuarto, seguía viendo las marcas de uñas. Cerraba los ojos y las imaginaba moviéndose, frescas, como si aún estuvieran siendo hechas. Cuando al fin me quedé dormido, soñé que estaba detrás de la barra, atendiendo como siempre, pero la cantina estaba llena de gente que no reconocía.
Nadie hablaba. Todos cantaban una melodía triste, sin palabras claras. Entre ellos, juraría haber visto a mi padre, de espaldas, sirviendo copas. Desperté empapado en sudor. Al bajar a la cantina esa mañana, el radio viejo, que llevaba meses desconectado, estaba encendido. Sonaba una canción antigua de Jorge Negrete, esa que mi padre escuchaba cuando limpiaba el mostrador. El volumen era bajo, pero lo suficiente para helarme la sangre. Apagué el aparato y me quedé un momento en silencio, escuchando cómo el eco del último acorde se perdía entre las botellas. Pensé en todo el día si debía cerrar el sótano de nuevo, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Volví a bajar al atardecer, solo. Esta vez el aire era todavía más pesado. La linterna parpadeó varias veces hasta apagarse. En la penumbra, juraría haber sentido que el suelo temblaba ligeramente, como si algo se moviera bajo las tablas. Subí las escaleras sin correr, pero con el impulso de quien huye sin querer admitirlo. Esa noche recé por costumbre, más por costumbre que por fe. Pensé en las palabras de mi padre, en cómo siempre evitó ese lugar. Me pregunté si lo que encontramos eran rastros de algún encierro antiguo, de alguna historia de la revolución o de los años de violencia que tantos callaron. Pero dentro de mí había algo más, la sensación de que al abrir esa puerta, algo también había despertado. A la mañana siguiente, al entrar en la cantina, noté un olor distinto. No era el del mezcal ni el del trapo húmedo con el que limpiaba las mesas. Era algo metálico, parecido al hierro. Y sin entender por qué, supe que venía del sótano. Me quedé un largo rato mirando la puerta que llevaba abajo. Había jurado no ser supersticioso, pero esa vez recé antes de abrir el bar. Algo, allá en lo profundo, había comenzado a respirar de nuevo. Pasaron algunos días después de que abrí el sótano. No volví a bajar, aunque el olor seguía colándose por las rendijas del piso, mezclado con el aroma del tequila y del limón. Trataba de convencerme de que era solo humedad, pero dentro de mí sentía que había removido algo que debía quedarse dormido. La cantina volvió a llenarse poco a poco. Era temporada buena, y los viejos clientes regresaban con la misma rutina de siempre: cerveza fría, botana de chicharrón y risas que llenaban el aire espeso. Yo me aferraba a esa normalidad, a los sonidos conocidos que me mantenían con los pies en la tierra. Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Pequeñas cosas al principio, casi insignificantes. Una noche, mientras secaba los vasos detrás de la barra, escuché un chasquido seco. Uno de los vasos que acababa de lavar se partió solo en dos, sin que nadie lo tocara. Pensé que tal vez estaba caliente y el agua fría lo había reventado. No le di importancia, pero al día siguiente, otro se quebró de la misma manera, y luego otro. Los clientes se rieron, haciendo bromas. Dijeron que eran los bebedores antiguos pidiendo otra ronda. Pero con el paso de los días, el ambiente en la cantina se fue volviendo más denso. El aire estaba cargado, y los murmullos parecían no apagarse del todo cuando alguien callaba. Fue entonces cuando empezaron los comentarios sobre los cantares. Algunos decían que, al ir al baño, escuchaban voces femeninas cantando canciones viejas, esas rancheras que ya nadie pone en el radio. Decían que no eran claras, que las letras se perdían entre ecos, pero que sonaban tristes, casi como una plegaria. Yo quise pensar que era la acústica o el sonido del agua en las tuberías. Pero los rumores crecieron. Un cliente, don Tadeo, viejo amigo de mi padre, me dijo que una noche escuchó su nombre susurrado desde el baño. Entró para revisar y vio las luces parpadear. Juraba que el aire allí dentro se había vuelto helado. Después de eso, no volvió más. Intenté no dejarme llevar. Limpié, revisé las cañerías e incluso cambié el foco del baño. Pero cada tarde, cuando el sol bajaba y la luz del crepúsculo se filtraba por los vitrales de la entrada, los murmullos regresaban. A veces parecían venir del fondo del bar, otras del sótano.
Eran suaves como si un grupo de mujeres ensayara una melodía antigua bajo tierra. Las noches se hicieron más pesadas. Me quedaba solo al cerrar, y en ese silencio, cualquier sonido parecía más vivo. El crujido de la madera, el zumbido de los cables eléctricos, el tintinear de los vasos en el estante. Pero también estaba eso otro, ese canto lejano, casi imperceptible, que a veces se mezclaba con el rumor del viento. Recuerdo una madrugada en particular. Estaba cerrando las puertas cuando escuché un silbido tenue y después un coro bajo, como si alguien tarareara detrás del espejo de la barra. El aire olía a humedad y a hierro. Me quedé quieto, observando el reflejo. Por un instante creí ver una sombra moviéndose detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Los días siguientes, el ambiente cambió también entre los empleados. Luis y Chema, los muchachos que me ayudaban, comenzaron a mostrarse nerviosos. Decían que algo raro pasaba en el baño, que escuchaban a alguien llorar cuando no había nadie más. Pensé que se sugestionaban, pero no pude evitar sentir que el miedo se contagiaba. El colmo fue una noche de viernes. La cantina estaba llena y la música del estéreo se apagó de golpe, como si alguien hubiera desenchufado todo. En ese silencio incómodo, se escuchó claramente una melodía femenina, lenta, temblorosa, que venía del fondo. Nadie dijo una palabra. Algunos clientes se miraron entre sí, otros hicieron la señal de la cruz. En menos de un minuto, todos comenzaron a irse. Apagué las luces y me quedé un rato sentado frente al mostrador, tratando de entender lo que había pasado. A lo lejos, el eco del último canto aún vibraba en mi cabeza. Pensé en el sótano, en las marcas en las paredes, en la puerta cerrada. Sentí que todo estaba conectado. Esa noche no pude dormir. El sonido de los cantares seguía allí, en algún rincón de mi mente, como un recuerdo que no quería borrarse. Y en el fondo, supe que aquello no era un ruido, ni un eco, ni un truco de la imaginación. Era alguien, o algo. Desde entonces, cada vez que el viento sopla por las rendijas de la cantina y hace vibrar las botellas, me parece escuchar una voz entre ellas. Una voz suave, femenina, que repite el mismo tono una y otra vez, como si esperara que alguien la reconociera. Y aunque intento ignorarla, cada noche suena un poco más cerca. Las semanas siguientes se sintieron eternas. La cantina Santa Rosa ya no era el refugio alegre que recordaba de mi padre. Era un lugar cargado, silencioso, con un aire que pesaba sobre los hombros. Los clientes comenzaron a dejar de venir. Algunos lo hacían por miedo, otros porque decían que el ambiente se había puesto raro. Yo seguía abriendo todos los días, más por costumbre que por ganas. Los garrotes de madera del piso crujían más de lo habitual, y el olor a hierro se hacía más fuerte cada mañana. Intenté disimularlo encendiendo incienso, pero el humo se quedaba suspendido, como si el aire no circulara. Y entonces, una tarde, ocurrió algo que me hizo entender que todo iba empeorando. Estaba limpiando el espejo grande detrás de la barra, el mismo que mi padre había colgado hacía más de 40 años. Era un espejo antiguo, con marco de bronce y pequeñas manchas que nunca lograba quitar. Mientras lo frotaba con el trapo húmedo, noté que el vidrio se empañaba, como si alguien respirara del otro lado. Me quedé quieto, observando. Poco a poco, sobre el empañamiento, apareció una palabra escrita con un trazo tembloroso. No me olviden. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Retrocedí despacio, sin poder apartar la vista del mensaje. No había nadie más en el bar. Afuera, el tráfico de la avenida Juárez seguía su curso, los claxones, la vida cotidiana. Pero dentro, el silencio era total. El mensaje comenzó a desvanecerse, y con él, el vaho desapareció. Quise pensar que había sido mi imaginación, o una coincidencia. Pero al día siguiente, cuando llegué temprano a abrir, la palabra estaba otra vez allí, escrita de nuevo, con la misma caligrafía fina, como de mujer. Los garroteros,
que solían bromear con todo, empezaron a enfermar. Primero fue Luis, con fiebre alta y pesadillas. Me dijo que soñaba con mujeres cantando bajo el piso, y que una de ellas lo llamaba por su nombre. Después fue Chema, que amaneció con una tos seca y los ojos hinchados. Ambos dejaron de venir, y los pocos que aún trabajaban conmigo lo hacían mirando siempre por encima del hombro. Yo intenté mantener la calma. Pasaba las noches enteras sentado frente al mostrador, con una vela encendida y una botella de tequila abierta. Observaba el espejo, esperando entender algo. A veces, en el reflejo, juraba ver sombras moviéndose detrás de mí, como si alguien caminara lento entre las mesas vacías. Pero al girar, no había nada. Una noche, el reflejo me devolvió algo que me paralizó. Una figura femenina, con el cabello oscuro y largo, de pie justo detrás de la barra. No pude moverme. En el vidrio, su rostro no tenía rasgos definidos, solo una mancha pálida que parecía sonreír. Cuando di un paso atrás, el reflejo se disipó, pero al mirar el suelo, vi huellas húmedas, pequeñas, como de pies descalzos, que se dirigían hacia la puerta del sótano. No bajé. No tuve valor. Cerré con llave y me senté a esperar que amaneciera. No recuerdo haber dormido. Solo escuchaba los cantares, más nítidos que nunca, subiendo desde el fondo de la tierra, acompañados por el tintinear de los vasos vacíos. Al día siguiente, fui al médico. Me dijo que tenía la presión baja, que debía descansar. Pero, ¿cómo explicarle lo que pasaba? ¿Cómo contar que el aire de mi cantina parecía tener memoria, que las paredes respiraban? Al volver, encontré la puerta del sótano entreabierta. Nadie más tenía las llaves. Me quedé de pie, sin atreverme a bajar, mientras el eco de un suspiro parecía venir desde abajo. Cerré con fuerza, y por primera vez en mi vida, sentí miedo de estar dentro de mi propio negocio. Esa noche, el espejo volvió a empañarse. No hubo palabras esta vez, solo una mancha roja que se expandía desde una esquina, como si alguien hubiera apoyado la mano manchada de sangre. La limpié una y otra vez, pero el color se había quedado atrapado bajo el vidrio, como si formara parte de él. Desde entonces, el espejo parece respirar. A veces, cuando el bar está vacío, escucho un golpe leve, como si alguien tocara desde el otro lado. Y a pesar del miedo, no puedo dejar de mirarlo. Es como si me llamara, como si quisiera decirme algo que no alcanzo a comprender. He pensado muchas veces en romperlo, pero algo en mí me lo impide. Tal vez porque siento que, si lo hago, lo que está dentro saldrá. Y no estoy seguro de que quiera conocerlo. Esa noche, el viento soplaba con un silbido extraño que se colaba por las grietas del techo. La casa entera parecía respirar, como si algo en su interior se moviera junto conmigo. Intenté dormir, pero el sonido de pasos sobre el suelo del sótano me hizo abrir los ojos de golpe. Pensé que podía ser un animal, quizá un mapache o un gato callejero, pero había algo en ese ritmo, constante, humano, que me heló la sangre. Tomé una linterna y bajé despacio las escaleras. El aire olía a humedad y a óxido, con un toque metálico que me recordó el sabor de la sangre. Cuando apunté la luz hacia el fondo, vi algo que no debería estar ahí, un espejo cubierto con una sábana. Yo no tenía ningún espejo en esa casa. Me acerqué con cuidado, y al retirar la tela, sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta la espalda. El reflejo no era el mío. Era una versión de mí, sí, pero con la piel más pálida, los ojos hundidos y una expresión de odio que no reconocí. El reflejo movió los labios antes que yo, como si intentara decir algo que no podía oír. La linterna parpadeó y por un segundo, la oscuridad me tragó. Cuando la luz volvió, el reflejo sonreía. Detrás de él, pude ver las sombras moverse, como si algo se agitara dentro del vidrio. Solté la linterna y salí corriendo escaleras arriba. Cerré la puerta del sótano con llave y empujé una silla contra ella, temblando, sintiendo cómo algo golpeaba desde el otro lado.
Pasé el resto de la noche sentado en el pasillo, con la espalda contra la pared y un crucifijo entre las manos. Cada tanto, escuchaba susurros venir desde el piso inferior, una voz que repetía mi nombre, distorsionada, como si me llamara desde dentro de un sueño. Al amanecer, el silencio volvió. Pero algo había cambiado. Los espejos del baño, del pasillo, hasta el reflejo en la pantalla del televisor. Todos mostraban esa misma sombra detrás de mí, paciente, esperando. Desde entonces, evito mirarme demasiado tiempo. A veces, creo que si lo hago, él encontrará la forma de salir.